quiero comenzar contándoles una historia de una mujer que se llama Marcy. Marcy es una mujer joven en grupo ejecutivo de una iglesia en otro país, en Estados Unidos. Ella inició muy joven y ella se plantó en la casa de Dios. Quiero contarte que era de las primeras que llegaba y de las últimas que se iba. Y profesaba un gran amor hacia Dios. Y Dios la fue llevando y transformando y fue guiando su vida. Y ahí en ese grupo de ejecutivos conoce a Mark, que es su esposo. Mark es un chico también con buen carisma. Se hicieron amigos, luego se enamoraron y se casaron. Se casaron, empezaron a trabajar. Dios los bendijo grandemente a cada uno en sus trabajos. Pero él empezó a trabajar cada día más. Sus viajes aumentaron y empezó a deteriorarse en parte la relación. Lo que nunca se había pensado, la pareja perfecta, todo marchaba bien. Tenían un ministerio en la iglesia. Y un día él le dijo a su esposa, me voy, y la reemplaza por una amiga de él y se va. Y llega al divorcio y toca la puerta de ellos. Y más adelante, unos meses después, su hija de 11 años empieza a perder peso y pierde peso. Y llega el diagnóstico, un cáncer. Empieza su hija a consumirse, empiezan los médicos a hacer todo lo mejor que podían, pero el tratamiento no estaba dando resultado. Y resulta que ella pasó lo que ella nunca pensó que iba a pasar. Y ella cuenta la historia de que ella le contaba, incluso a su pastor, en un pasillo frío de su hospital en Estados Unidos y le decía, quiero creer, pero no sé cómo hacer para creer. Se encontraba en un punto de oscuridad, en un punto donde ella le era difícil poder creer, poder poner su esperanza y su fe en Dios. Y por eso he titulado la prédica de esta noche, Esperanza en la oscuridad. Creer que Dios es bueno cuando la vida no lo es. Y esta prédica llamó mucho mi atención porque le quiero contar personalmente que parte de esto también nace la prédica, que muchas veces le he hecho peticiones al Señor. Le he pedido una, dos, no, muchas. Yo sé que ustedes lo han hecho. Y cuando empiezo a revisar la lista, veo, Señor, empiezo a chulear, pero veo unas peticiones que llevan meses, incluso hay algunas que llevan años. Y todavía ahí, y digo, Señor, y sigo esperando. Y empiezo a hablar con el Señor y empiezo a hacerle preguntas que a veces incluso yo me cuestiono también por eso que le digo. Entonces, tal vez muchas veces nosotros pensamos de que tal vez Dios sea soberano, tal vez Dios no me ama, tal vez Dios será que existe. ¿Será que yo le importo a Dios? Y usted se responde, y si le importo, ¿por qué no me ayudó en esta situación? Parejas que de pronto se casaron y quieren tener hijos y pasan años, dicen, Señor, ¿qué pasa si vamos a la iglesia? Somos buenos, oramos, ayunamos, le pedimos al Señor que nos bendiga y que nos dé esos hijos y no llegan los hijos. Y entonces empiezan a pensar que hay otras parejas que tienen hijos y hasta los abandonan o no les prestan el debido cuidado. Personas que están diciendo, Señor, ¿por qué llegó el cáncer otra vez? ¿Por qué llegó este diagnóstico nuevamente? Personas que están diciendo, Señor, ¿por qué tuve que quedar cesante? O personas que de pronto están diciendo, por la crisis de esta pandemia, las situaciones difíciles que han venido, los familiares que se pudieron haber ido, y están diciendo, Señor, ¿por qué no hiciste nada? O Señor, ¿por qué mi hijo nació con una discapacidad? Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, estoy seguro que muchas veces ustedes han querido sentirse seguros o han querido creer, pero las circunstancias y las dudas, por alguna razón, no logran llegar a ese punto. Y por eso Dios hoy quiere hablarnos en su palabra de cómo Dios nos ama y que Dios sí tiene una respuesta para usted y para mí, aún en medio de la oscuridad. ¿Qué nos impide tener esperanza? Tener fe en medio de la tormenta. Y quiero darle varios tips. Un tip que le quiero dar es cuando no conocemos a Dios. Cuando nosotros no nos acercamos lo suficientemente. Cuando buscamos a Dios a medias. Cuando no le pedimos. Incluso Él quiere escucharnos. Dios quiere bendecirnos. Otro punto es no desarrollamos fe por temor. Cuando queremos controlarlo todo, cuando queremos calcularlo todo. O el temor de que nos va a pasar algo. El temor de que alguien nos está, no sé, mirando o están siguiendo o no nos va a salir nada bueno. O incluso el temor de que me vean adorando a Dios. Eso también. Hay personas que de pronto aman y en su corazón y tienen un corazón maravilloso y de pronto decimos, levanten la mano y por temor al que dirán, no levantan la mano en la iglesia. ¿Sí? Nos quejamos y pensamos que la vida es injusta.
Otro punto importante es cuando solo ves lo negativo en las circunstancias. Estas cosas también nos impiden tener esperanza y tener fe en medio de la tormenta. Cuando solo piensas que lo que va a suceder es malo y tienes temor al futuro. Tu dependencia, cuando no es totalmente de Dios, ¿sabes qué pasa? Te enfocas en otras cosas, te enfocas en las circunstancias, e incluso te enfocas en el problema. Y no te enfocas en Dios, que es el que te puede dar el milagro y Él es el que está forjando algo nuevo en ti a través de esa situación. Ahora, muchos pueden estar diciendo o haber vivido cosas injustas, según nuestra manera, ¿cierto? Pero también Jesús podría decir, es que la vida no fue justa. Jesús podría ser el primero que dijera, la vida fue injusta. Jesús tocaba a los que nadie tocaba. Jesús amaba a los que nadie amaba. Jesús iba a los que sufrían. Jesús buscaba a los que en algún momento la sociedad no quería voltear a mirar. Ese era Jesús. Pero tampoco fue justo que Jesús fuera colgado en un instrumento de vergüenza y un instrumento de tortura como la cruz. Tampoco fue justo que los soldados romanos hubieran golpeado a Jesús. Tampoco fue justo que mientras él trataba de respirar, le daban latigazos en la espalda. Tampoco fue justo que lo escupieran, que lo torturaran, que hicieran tantas barbaries con Jesús. Eso tampoco fue justo. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos ocupados quejándonos de que la vida es tan injusta, por lo general olvidamos de que Dios también es injusto. Y tú me escuchaste bien lo que te dije. ¿Cómo que Dios es injusto? Si pensamos que Dios es injusto de acuerdo a nuestras creencias y a esta manera de ver. Por eso creemos, pero quiero decirle hoy, Dios no es injusto, porque Él no miente. Él en su palabra y en su esencia es totalmente justo. Pero quiero decirle también, porque si fuera justo, según nuestra manera de ver las cosas, ninguno de nosotros tendría alguna oportunidad hoy en día. Si Él fuera justo, según nuestra manera de ver las cosas. Entonces, algo que quiero recordarte también es que somos pecadores todos. De alguna manera somos inherentemente egoístas. De alguna manera pequeña o sutil, o de alguna manera grande o dramática. Entonces, cuando cometemos adulterio o asesinato, si en nuestro corazón, la Biblia dice, según lo que Jesús dijo, está en la Biblia, que somos culpables, la misma culpa y merecemos el mismo castigo que tuvo el que fue sorprendido y condenado por ese hecho. Entonces no fue justo que Jesús fuera azotado, ¿cierto? Ahora, para conocer a Dios tenemos que batallar. Pero para conocer a Dios de verdad, tenemos que batallar de verdad. Nosotros no podemos batallar a medias, ¿sí? Nosotros tenemos que luchar con nuestras dudas y aprender incluso a vivir con respuestas, con preguntas que carecen de respuesta. Ahora, si tú luchas con Dios, si tú lo buscas, si tú te metes en la presencia de Dios, Dios va a llegar al mismo lugar. En el mismo sufrimiento, Dios va a llegar a ese momento y te va a acompañar. Y eso lo dice la palabra de Dios y Dios promete acompañarte. No eres el único, porque en la Biblia también encontramos personas que tuvieron duda, que tuvieron incredulidad. Y por eso quiero llevarte a Marcos capítulo 9, versículo 21 al 24. Ahí hubo un intercambio de Jesús con una persona con dudas espirituales. Entonces, al igual que Marci cuando le conté la historia ahora, al igual que un padre lucha mientras veía el sufrimiento de su hijo. Y quiero leerlo para que me acompañen, por favor. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Finalmente Jesús reprende al demonio, el espíritu inmundo sale de aquel hombre y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Los discípulos habían orado anteriormente por ese hijo de ese padre y no pudieron hacer nada. Entonces ahora usted imagínese ese señor, ese padre, viendo a su hijo desde niño, todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años, sufriendo como un espíritu
lo tiraba al agua o lo quería tirar al fuego, ¿cierto? Entonces, el ayuno y la oración aumentan nuestra fe y nuestra esperanza. Ahora, quiero que meditemos un poco más. No solo veas esa conversación que él tuvo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús parafraseó la angustia de ese padre. Porque Jesús le dijo, entonces le dijo, repitiendo la desesperación en forma de pregunta, ¿cómo que si puedo? Él le estaba diciendo a ese padre, ¿cómo que si puedo? Entonces Jesús le lanza un desafío y creo que es el desafío que Jesús nos está lanzando hoy a muchos de nosotros. Y dice, para el que cree, todo le es posible. Pero a veces pensamos que esa es una frase normal y resulta que Jesús es el que nos está lanzando hoy también ese desafío a ti y a mí. Para el que cree, todo, absolutamente todo le es posible. Entonces seguimos meditando también y es que Jesús le pudo haber dicho a ese padre, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo orar a mi Padre para que Él abra los cielos y sane a tu hijo inmediatamente. Pero ¿sabes qué quería hacer? Jesús estaba poniendo el argumento en las manos de ese padre. Porque Jesús lo que quería decirnos hoy también a nosotros, y es que Jesús le dijo que la clave era tener confianza y creer que para Dios todo es posible. Muchos milagros de los que Jesús hizo en la Biblia los lograron grandes hombres y mujeres porque Jesús les dijo, hágase conforme has creído. Entonces nosotros también tenemos un poder y una esperanza en esa oscuridad de que se haga conforme hemos creído. Y en Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora vamos a ir a pensar en algo y es estos puntos que les quiero dar, cómo tener esperanza en tiempos de dificultad. Y quisiera que viéramos la vida de Habacuc. Habacuc fue uno de los 12 profetas menores, es más, el único que se atrevió no a desafiar, pero sí a cuestionar en cierta forma a Dios con preguntas audaces. Cuando usted empieza a ver el capítulo 1 de Habacuc, en el versículo del 1 al 4, entonces Habacuc le empieza a decir al Señor, empieza una conversación entre Yahweh, entre Jehová y entre Habacuc. Señor, ¿cómo vas a permitir esto? Señor, están cometiendo atrocidades. Señor, van a matar a sus hijos. Señor, están pasando corrupción, muertes, inmoralidades, iniquidades. Señor, no vas a hacer nada, Señor. Porque Habacuc empieza en una lucha interna entre lo que él creía, entre sus creencias, en cómo él veía a Dios y la situación que estaban viendo sus ojos. Entonces le plantea de manera audaz esas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que si estamos resentidos muchas veces, si estamos ocultando el dolor, nosotros no vamos a poder ver a Dios. Y quiero decirte algo que Habacuc en el capítulo 2, ya versículo 1, después que le hace todas esas preguntas, después que le dice todo a Dios, él le estaba diciendo a Dios que le ayudara a comprender ese abismo de esa situación tan grave que estaba sucediendo. Y vamos a ir al capítulo 2 de Habacuc, el versículo 1 solamente. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. El punto número 1 que te quiero dar de cómo tener esperanza en tiempos de dificultad es estando quietos para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué pasa hoy en día en nuestros tiempos? Que nos ocupamos de tantas cosas en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en las amistades, en el celular, en la vida social y no tomamos un tiempo para reflexionar, hacer un pare y poder escuchar a Dios. Y oramos. Y vamos, y venimos, y vamos a la iglesia, y oramos, y la alabanza, pero no tomamos a veces ese tiempo que Dios está esperando que nosotros saquemos para reflexionar. Luego de que Habacuc hizo todas estas preguntas, le dijo al Señor, me voy a quedar aquí quieto, esperando para que tú me hables. Me voy a postar, me voy a plantar en los terraplenes, estaré pendiente de lo que tú, Jehová, me vas a decir. Eso le estaba diciendo Habacuc al Señor. Por básico y por obvio que esto parezca, ¿sabes qué? Los afanes muchas veces nos sacan de tener ese tiempo de reflexión con el Señor. Y podemos hacer lo que sea, le digo. Y podemos trabajar en el ministerio que quiera. Y podemos ser los empresarios que sea. Pero a veces tenemos que cuidar de poder sacar ese tiempo de reflexión con el Señor. Para que Dios nos pueda revelar y estar dispuestos a conocer mucho más a Dios.
cuando desvariamos, cuando despotricamos, en realidad lo que queremos muchas veces es desahogar nuestras emociones, pero sofocamos lo que Dios nos quiere decir. No prestamos atención a lo que Dios en ese momento quiere hablarnos. Porque muchas veces no te tomas un tiempo y anotas y te sientas con el Señor un momento y empiezas una conversación. Listo. Entonces quiero ir también a que otro punto importante es el Salmo 46 del 10 al 11. Y dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muchas veces, aquí lo que está diciendo el Señor, estad quietos y ver que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir también? En realidad, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de que abrimos la palabra de Dios y esto se hace vida, se hace verdad a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, a través de la comunión. Dios nos habla a través de la sabia sabiduría usando personas en nuestra vida, como nuestros líderes, los pastores y todas las personas que puedan estar en el liderazgo. Dios nos habla a través de circunstancias, pero Dios también nos habla a veces directamente a través de su Espíritu. Así también nos habla Dios. Entonces, si tú pasas con tiempo con Él y aguardas silencio, Él te va a susurrar lo que te quiere decir. Lo otro es, ¿estás dispuesto? Quiero preguntarte, ¿tú estás dispuesto a escuchar lo que Dios te va a decir? ¿Estás dispuesto a recibirlo y a comprenderlo? Habacuc tiene dos significados, luchar y abrazar, significa el nombre de Habacuc. Entonces, quiero decirte que en realidad todo se reduce a la forma en que reaccionemos por una crisis de fe. Ahí se reduce todo. Una mujer puede perder el trabajo, un hombre puede quedar cesante, alguien puede perder su matrimonio, le hicieron un diagnóstico de una enfermedad grave, de una enfermedad que no tiene cura, de una enfermedad que la atormenta. Está bien buscar a Dios, pero tenemos que sacar ese tiempo que Él nos está pidiendo. Ahora, considero que el plan más elevado de Dios no es darnos una felicidad inmediata. El plan más elevado de Dios con cada uno de nosotros para cumplir su propósito es nuestro crecimiento espiritual, es el gozo eterno y es darnos la estabilidad en nuestro corazón. Ese es el plan más elevado de Dios. Entonces necesitamos aprender a confiar en Él, aun cuando no lo vemos, incluso aun cuando no lo sientas, tenemos que aprender a confiar en Dios. Aunque parezca no tener sentido, aunque parezca que tú no sepas hacia dónde te está llevando, necesitamos aprender a tener confianza y esperanza en medio de la oscuridad. Un punto que te quiero dar en esto de que venimos hablando, el punto, yo lo clasifiqué 1.2, es ayudando a los demás. Muchas veces nos enfocamos en nuestros problemas, pero sabes, cuando tú te enfocas también en los problemas de otros y los ayudas, Dios se va a hacer cargo de tus problemas. Dios te va a ayudar. ¿Sí? El apóstol Pablo ayudó a muchas personas y sirvió a muchas personas aún en medio de sus problemas, aún en medio de sus dificultades. Él sirvió. ¿Sí? El caso de John, un señor que tenía tinnitus. Tinnitus es una, digamos, tinnitus se llama una enfermedad de zumbidos en el corazón y se mide en la escala del 1 al 10 y resulta que él le habían diagnosticado que la escala que él tenía en ese zumbido en el oído era de 9.5, o sea que él todo el tiempo pasaba con ruido, no podía vivir en paz. Pero cuando él entendió y se enfocó en servir a otras personas, él con su esposa adoptan a una señora en la iglesia con hijos, una madre soltera, y la ayudan y la sacan de una mala situación. Y él decía que a pesar de que el ruido y el dolor no había desaparecido, él se sentía que servía, que él buscaba al Señor y que su esperanza había crecido en el Señor, porque ayudó a los demás. Entonces, eso también puede cambiar tu vida, ayudar a los demás en medio de la oscuridad. Y vamos al punto número 2, escribe la visión. En Habacuc capítulo 2, verso 2, quiero leerlo rápidamente y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Entonces, ¿qué hizo Habacuc? Habacuc tomó nota, escribió la visión, el Señor le dijo, haz que resalten las tablillas para que la podamos leer o la puedan leer de corrido. ¿No le ha pasado que cada vez que de pronto usted va a hacer algo, le dicen, vaya, traiga tal cosa, entonces usted va y trae 2 de las 3 cosas que le dijeron? O usted sale, ay, se me olvidó tal cosa, ay, tal cosa.
porque no lo escribimos. O venimos a la iglesia, qué palabra tan mala. ¿Y qué dijo? No, yo sé que está bonita y súper, la palabra del Señor habló y salí cargado de fe y de pronto pasan 3, 4 días y no hay dónde ir a revisar porque no anotaste la visión que Dios te dio en esa prédica. Entonces muchas veces, a mí me pasaba hasta que en pandemia en un quinto piso iba a la tienda y se me olvidaban, iba a comprar 5 cosas y traía 3 o 4 y vuelva y porque nadie quería usar el ascensor, nadie quería meterse por la pandemia en un ascensor, total, volvía y bajaba y subía a los 5 pisos. Así que ni modo, pero lo que Dios quiere decirnos hoy es, escribe la visión, ¿sí? Muchas veces la pregunta sería, ¿por qué debería ser evidente, sí? Porque sus palabras, Dios quería dejar un documento público cuando le dijo al profeta Habacuc, escribe la visión. Y ese documento no solamente era para el pueblo de Israel, para las futuras generaciones, sino para nuestras generaciones hoy en día. Dios le estaba diciendo, escríbelo para que cuando vean que se cumpla, puedan entender que yo soy un Dios justo y recto, que cumplo lo que prometo. Y hoy te digo, ¿qué te ha prometido Dios a ti? Quiero que tú reflexiones en eso. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? Que aún tal vez perdiste la esperanza de que eso no se vaya a cumplir. Porque el Señor le estaba diciendo aquí a Habacuc, soy un Dios. Él le dijo, escribe la visión. No importa, pero escríbela. No importa que veas en este momento la mala situación. No importa que en este momento no veas la sanidad. No importa que en este momento no veas que nada bueno va a suceder. No veas las circunstancias. Escríbela para que cuando Dios te dé el milagro y te conceda lo que tú necesitabas, vas a comprobar y a comprobar no, vas a reafirmar lo que ya tú sabes, que es un Dios que siempre cumple su palabra. Entonces, vamos al tercer punto y es de la espera. A mí me encanta este punto. Pues me encanta hasta cierto punto porque no a todos nos gusta esperar. Hoy en día con la tecnología 4G y ahora la 5G, todo lo que nosotros buscamos en el computador, las respuestas están en nanosegundos. Hoy en día usted pide algo a la tienda, incluso por internet, por la línea, por lo que usted quiera pedirlo, para no promocionar aquí a nadie. Entonces, y le llega en instantes. A veces le llega el mismo día o a veces llega en un par de días, pero llega rápido. Y hoy en día para nosotros esperar se ha hecho muy difícil porque todo está a la mano. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardara un poco, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel en cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Al parecer Habacuc no estaba muy entusiasmado con la espera, pero sucede algo. Dios le dijo, la visión se realizará en el tiempo señalado. En el tiempo de Dios es perfecto. Ahí se realizará la visión. La visión se realizará en nuestra vida en el tiempo de Dios. En el tiempo tu sanidad, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu negocio. La visión se realizará en su tiempo. Amén. Entonces Dios le dijo eso, que escríbela. Pero le dijo, espérala porque no tardará. Dios nos está diciendo hoy a través de su palabra en Habacuc, espérala porque no tardará. Vendrá en el tiempo. Cuando Dios te promete algo, cuando Dios te dice algo, ten la plena seguridad de que sus promesas se van a cumplir en tu vida. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque Dios es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Y sabes una cosa, aún en el lugar de tu sufrimiento, en la noche más oscura, la Biblia dice que aunque oscura sea la noche, el gozo viene en la mañana. Aún en tu momento donde estás pasando ese dolor, donde estás llorando, donde tú ves que nada se soluciona, Dios está llegando en ese mismo lugar de tu sufrimiento. Dios sí está ahí, porque Dios quiere cumplir sus promesas y su propósito en cada uno de nuestras vidas. Entonces, si tú sientes que tu depósito de fe está a punto de agotarse o está en un nivel muy bajo, recuerda algo. Dios cumple y promete lo que te dice. Y quiero ir a Hebreos 6, 19 al 20, y quiero que leamos también.
Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios nos está diciendo que nuestra ancla es Jesús. Tenemos un sumo sacerdote que ya traspasó ese velo. Y ahora te digo, ¿cuántos hombres no han tenido que luchar? ¿Cuántos hombres no han tenido que pasar luchas? Moisés, cuando tuvo que sacar al pueblo de Israel en Egipto, las plagas, cuando tuvieron que durar los 40 años y después tuvieron que ir a luchar la tierra prometida, pero Dios cumplió lo que prometió. José, todo lo que tuvo que vivir. Ahora, ¿dónde poner tu esperanza? La esperanza indefectiblemente solo puede estar en Dios y depender de Dios. Hay muchas personas que hablan de esperanza, pero ¿sabe qué? Si no es en Dios, es un término positivo. Ay, la esperanza es lo único que se pierde. Ay, la esperanza tal cosa. Pero si la esperanza no está en Dios, recuerde, es solamente un término positivo. Y por eso leíamos esa palabra ahora en Hebreos, que la esperanza firme de nosotros debe estar en Dios. El Salmo 33:20 dice que David, a pesar de que estaba extenuado, no lo voy a leer por tiempo, pero a pesar de que estaba extenuado, David colocó su esperanza en el Señor. Señor, aunque no vea la respuesta, aunque mis pies sientan desfallecer. Y si ustedes miran los salmos, la tercera parte de los salmos son escritas de personas que vivían sufrimiento, incluyendo el rey David. Pero aún así, su confianza y su esperanza estaba puesta en Dios. Número 2. Esperanza no es sinónimo de desear. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe en las promesas de Dios es la base para que tú tengas esperanza. Entre más fe y entre más conozcas a Dios, vas a estar mucho más fortalecido. Y si tu esperanza se está hundiendo, pídele a Dios en esta noche que hoy levante tu esperanza. Y sabes una cosa, muchas veces venimos a la iglesia y muchas veces hacemos tantas cosas y muchas veces hay peticiones que el Señor no ha concedido. Hay peticiones que el Señor de pronto, tú las has hecho y ¿sabes qué haces muchas veces? Las dejas en un rincón. Y tú te enfocas en eso, te enfocas en otras cosas, en los quehaceres, pero en el fondo de tu corazón hay algo que no está lleno porque Dios no te ha dado esa petición. Y sales en la vida, pero en algún momento eso sale a relucir en alguna frustración. Entonces tenemos que pedirle a Dios que de la misma forma, a través de su palabra, fortalezca nuestra fe. Número 3, el sufrimiento fortalece nuestra fe. Las pruebas forjan el carácter. Desde las montañas se ven pocas granjas, pero desde los valles se ven muchas granjas, porque en los valles es donde mejor crecen las cosas. ¿Y sabe por qué? Porque en los valles es donde más aprendemos a conocer a Dios. En los valles, cuando vivimos cosas duras, es cuando más nuestra esperanza y nuestra confianza se afirma en Jesús, que es la roca de nuestra salvación. Por eso las pruebas forjan el carácter. Y por eso quiero ir invitándolos a que podamos entregarle este tiempo al Señor. Si usted necesita esperanza, si usted necesita crecer, si usted necesita que Dios hoy levante aún esos sueños que estaban ahí guardados, apagados, aún esas frustraciones por todas las malas experiencias, por las circunstancias, yo quiero decirte en esta noche que Dios sí puede llegar a ese lugar de tu sufrimiento. Que si tú lo buscas, si tú luchas con Dios, si tú caminas con Él, como dice Habacuc, la promesa se va a cumplir. Escríbela. Hemos hablado de cosas preciosas. Detente un momento para que reflexiones con Dios. Espera lo que Dios te quiere decir, como hizo Habacuc hablando con el Señor. No solamente oremos el devocional y nos vamos y seguimos la vida. Eso no es solamente eso. El Señor nos está diciendo, detente un momento a reflexionar conmigo. Escucha el susurro del Espíritu Santo, lo que Él te quiere decir. Y nos está diciendo que escribamos. Todas las visiones que Dios nos da, escríbelas. Hubo un señor que tenía una iglesia en Londres, un evangelista, y él decía que, él se llama George Muller, le llamó la atención, le movía su corazón que veía a los niños huérfanos en la calle, en Bristol, en las calles Bristol de Londres, en Inglaterra, que le dolía ver a los niños. Él creó un orfanato y los mantuvo a todos, y creó un diario y empezó a escribir todo. Y cuando empiezan a revisar todo lo que escribía de las peticiones, aparecía una que una noche no tendrían los niños que comer al día siguiente.
más de 10,000 niños. Y resulta que un panadero de la localidad llegó y dijo, anoche no pude dormir, y trajo 3 horneadas de pan. Un día no había leche para darles, y él también hizo la petición, Señor, no tengo leche para darles a los niños. Y ese día un camión sufre un accidente, pasa algo, ahí cerca al orfanato. La leche se iba a dañar por el calor, y este conductor lo que hace es donar la leche para el orfanato. Yo sé que Dios ha contestado muchas peticiones en tu vida. Es más, te digo, en mi vida también. Hay muchas peticiones que he hecho, pero también recuerdo que cuando empecé a buscar trabajo y quería entrar a un trabajo que yo quería, un tipo de trabajo, oficio que yo estaba buscando, presenté muchas entrevistas, muchas. Entonces siempre, a veces no es una entrevista, sino que empieza un proceso y tú vas pasando y te llevan hasta, como dice uno, a final, y al final no, de estos 2 cogimos a la otra persona. Y llega un momento que tú te desesperas hasta que Dios en su tiempo perfecto concedió un anhelo mío. Pero también cuando me casé y buscábamos hijos y queríamos nuestras hijas, y llegó un momento conmigo, con el Señor, Señor, ¿y por qué yo no tengo hijos? Señor, ¿y por qué a mí, Señor? Si yo soy bueno, si yo voy a la iglesia, si yo te busco, si yo te sirvo, ¿por qué, Señor? Pero Dios lo que estaba haciendo era forjando un carácter. En medio del desierto, en medio de la oscuridad, Dios quiere traer esta noche esperanza. Hay esperanza para tu porvenir, dice la palabra de Dios en Job. Así que vamos a entregarle, si usted quiere que revive esa fe, y si usted quiere tener ese tiempo aún en la espera, Dios va a sanar tu corazón. Aún en la espera, Dios te va a hacer crecer y echar raíces espiritualmente, en el nombre de Jesús. Y vamos a entregar este tiempo. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Porque tú nos dices que hay esperanza, Señor. Porque tú eres un Dios que todo lo que tú dices lo cumples. Señor, pero reconocemos que las circunstancias, las situaciones, las noticias negativas, los anhelos no cumplidos, las sanidades que no han llegado, Señor, la bendición o el milagro financiero que no se ha dado, Señor, se roban la esperanza, Padre. Reconocemos que hemos puesto nuestra esperanza en los afanes de este mundo, que hemos salido a correr y a hacer las cosas porque toca hacerlas, porque cada día hay que hacer, y nos levantamos y nos acostamos, Señor. Pero no sacamos un tiempo para reflexionar y para detenernos contigo. ¿Qué nos quieres decir tú? ¿Qué quieres susurrarnos, Espíritu Santo? Reconocemos eso, Señor. Y reconocemos, Señor, que a veces nos olvidamos de ti. Y que pensamos que tal vez tú te has olvidado de nosotros. Y empezamos a pensar que Dios no es bueno, que Dios no me ama, que yo no le intereso a Dios, que Dios no está conmigo en este sufrimiento, que Dios no me acompaña, que Dios no va a conceder ese anhelo. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos dudado. Porque el enemigo, nuestro enemigo, por años, Señor, porque Satanás se ha encargado de sembrar semillas de incredulidad. Se ha encargado de aprovechar las situaciones, las circunstancias, lo negativo, para que nosotros, Señor, no tengamos la fe, para que aún en el desierto, aún en la oscuridad, Señor, nuestro carácter no se ha formado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a toda duda en el nombre de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, yo oro para que esos dardos del enemigo sean desactivados, desarticulados, esos dardos de incredulidad, esos dardos de falta de fe, esos dardos de temor, esos dardos de indiferencia, de independencia hacia tu palabra, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, esos dardos de autosuficiencia, esos dardos de altivez, hoy en el nombre de Jesús se secan en el nombre de Jesús y son arrancados de tu vida y de tu mente en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera traer a oscuridad a tu mente para que la palabra de Dios no penetre, hoy en el nombre de Jesús, es la luz de Cristo que brilla en la mente tuya, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si usted puede declararlo, yo tengo la mente de Cristo, yo fui creado con un propósito por Dios, por eso yo decido amar, por eso yo decido que mi esperanza esté puesta en Jesús, por eso yo decido hoy, Señor, creer que hay un Dios que cumple lo que promete, que así como le dijiste a Habacuc, Señor, así escribe la visión,
porque se cumplirá. Escríbela en las tablas para que se lea de corrido, porque en el tiempo de Dios se va a cumplir. Gracias, Señor, porque hoy se va a cumplir. Yo creo que eres un Dios sanador. Yo creo que tú sanas cualquier enfermedad. Yo creo que tú traes prosperidad al que necesita prosperidad. Yo creo que tú traes provisión financiera al que está pidiendo provisión financiera. Yo creo que eres el Dios que va a traer empleos y nuevas empresas y negocios y emprendimientos en el nombre de Jesús. Yo creo que eres el Dios que te llevas toda incredulidad, Señor, y todo lo que el enemigo quiera poner en tu mente, hoy lo arranco, hoy arráncalo en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo quiera venir a robarse, todo lo que el enemigo quiera robarte, sus ganas, tu fuerza, tu espíritu, tu fe, hoy en el nombre de Jesús declaramos, como dice tu palabra, Señor, tú renuevas un espíritu dentro de nosotros, Señor. Tú nos renuevas hoy, Señor, porque tu palabra nos transforma, y por eso, Señor, hay uno más entre las llamas, en medio del sufrimiento, en medio de la noche oscura, el gozo viene en la mañana, y por eso hay uno más entre las llamas, Señor, que va a estar junto a mí. Y hoy declaro en el nombre de Jesús, declara esa palabra, declara esa alabanza, que Él está contigo en este momento. Así que cántaselo con todo el corazón y díselo. Entre las llamas que está hoy junto a mí, hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir.